Buenas noches, jóvenes. Espero que ya estén listos para un nuevo relato. ¿Ya tomaron su cafecito, su tequilita o su atole? Siéntense esta noche alrededor de la fogata con su servidor Macario Carras para el cuento de esta noche. Les voy a contar este relato que se llama El último día. Don Alberto Galindo supo una noche antes que iba a morir. Durante ese día en la mañana hizo algunas visitas a sus amigos y por la tarde se sentó en la sala de su casa pensando en si sería cierta la visión que había tenido la noche anterior y si realmente su muerte estaba cerca. Tuvo una visión una noche antes donde vio cómo iba a morir. Le contó su visión a su hijo menor. Se llamaba Cristóbal, extrañado por no ver venir a la muerte por ningún lado, dada su salud de roble. Don Alberto era un hombre que hacía ejercicio y cuidaba su salud. No tenía síntomas de alguna enfermedad, pues terminal, mental o algo así, nada, ¿verdad? Don Alberto salió a la puerta de su casa a observar la calle y decidió dar un paseo por su barrio. Iba caminando tranquilo y cuando dobló la esquina, una camioneta agrícola manejada por un borracho lo atropelló, sin más ni más. Un golpe en la cabeza certero fue la causa de la muerte. Su hijo Cristóbal fue el único que escuchó el ruido y salió presuroso solo para llegar a ver la escena horrenda y encontrarse con esa trágica fotografía. El borracho se había fugado, pero fue a chocar varias cuadras después y fue arrestado. Don Alberto tenía 58 años. Murió al instante. El señor Alberto tenía 3 hijos. Arturo, que era el mayor, David era el mediano y Cristóbal era el más pequeño. Los 3 respetaban mucho a su señor padre, aunque el más pequeño era como el más rebelde, ¿verdad? El mayor ya tenía varios años viviendo en Estados Unidos, donde había hecho su vida y tenía su familia. Regresó de Los Ángeles justo a tiempo para el sepelio. El de en medio, David, era un médico más o menos exitoso, más o menos con una buena vida y se lamentó no haber estado en el momento del accidente. El pequeño Cristóbal les contó a los hermanos en el velatorio lo que su padre le había dicho de su visión, que él había sido testigo de su propia muerte. Arturo recordó que el abuelo Ramón, padre de don Alberto, también había tenido una visión de su propia muerte muchos años antes y que era muy probable que a ellos también les sucediera. Luego del velatorio y del entierro, los hermanos no quisieron, volver a hablar de este tema, ¿verdad? Ninguno de ellos creía en los sueños premonitorios, ni en profecías, ni en cosas espirituales. Pensaban que solamente bastaban algunos años de estudio, de preparación en las escuelas, para saber que las supersticiones son cosas de gente de pueblo, gente ignorante, que iban a andar creyendo en un destino que no tiene sentido, que iban a andar creyendo en visiones o espiritistas, nada de eso. No obstante, varios años después de que pasó todo esto, David tuvo la visión. Así es, espantado ante la posibilidad de morir, ahí fue cuando empezó a creer, ¿verdad? Llamó de madrugada a la casa, en donde ahora solo vivían Cristóbal y su madre. Cristóbal atendió la llamada y comprendió la gravedad de la noticia. De inmediato llamó a su otro hermano, a Arturo, y lo puso en alerta. Y en pocas horas, viajando desde Los Ángeles, estaba en Guatemala. Ya habían llegado y estaban reunidos los 3 hermanos nuevamente. David estaba aterrado y sin saber qué hacer. Con casi 40 años de edad veía mucho futuro en su carrera, mucho futuro en su vida y en su familia. Sobre todo en su carrera como doctor. Le empezaba a ir bien económicamente y en todos los aspectos. ¿Cómo era posible que había llegado esa visión fatídica de su muerte? Y ahora sí empezó a creer
en la superstición. Pensó que tanto que se había esforzado durante su vida iba a valer sorbete de un momento a otro. Y peor aún, con aviso de las visiones. Los hermanos decidieron que iban a enfrentar a la muerte y que estarían con David todo el día, que nadie entraría ni saldría de su casa. Despacharon a su mujer y a sus 2 hijos diciéndoles que hablarían de cosas de hermanos, de negocios, de familia. David solamente iba a tomar agua e ir al baño. No haría nada más. No podían permitir que muriera. Querían evitarlo a toda costa por la visión. Cristóbal se acordó de una película en donde los protagonistas luchaban contra la muerte, pero que ésta de todos modos ganaba al final. Ya se sabe, todos vamos a morir algún día, incluyéndonos a usted, que está escuchando esto, a mí, a todos, ¿verdad? A todos. Diariamente desafiamos a la muerte por 24 horas más. Celebramos nuestros cumpleaños sabiendo cuánto tiempo acumulamos en este mundo, pero no siempre caemos en la cuenta de que cada cumpleaños también es un año menos de vida. Algunas personas así lo celebran. Un año menos. Un año más cerca de la muerte. Cada uno entretenido en sus propias filosofías, esperaban salir triunfantes, al menos ese día, sobre la muerte de David. Por momentos parecía que podía ser posible evadirla, ganarle, burlarse de ella un día más y otro día más. Llegaron los 3 a las 6 de la tarde sin indicios de la muerte, pero entonces ocurrió. Un niño de la casa de enfrente jugaba con el revólver 38 de su padre. Estaba parado en el techo de su casa y en un infortunio se le disparó y la bala fue a alojarse en el cráneo de David, que estaba en la sala bebiendo un vaso de agua. La muerte los había derrotado. El cuerpo sin vida de David cayó al suelo sin que nada ni nadie pudiera evitar el fatal destino. Empeñados como estaban en evadir a la muerte, Arturo y Cristóbal cayeron en cuenta de que no habían tenido tiempo de decirse entre ellos y a David lo mucho que se querían. No había habido tiempo de recordar las bromas infantiles, los juegos, las anécdotas, aquellos buenos tiempos que era bueno recordar en familia cuando eran niños. Quizá habría sido oportunidad de ser más amables entre ellos. Acordaron estar atentos para cuando llegara la visión al primero de ellos 2 que restaba y no luchar contra el destino, sino procurar hacerse las últimas horas más agradables, despedirse bien y terminar de buenas. Sin embargo, pues los buenos propósitos que siguen después de las tragedias se olvidan con el tiempo. La rutina y la vida, con sus buenos y malos tiempos, hacen olvidarse la inminencia constante de la muerte. Así, pasaron varios años. Cristóbal y Arturo, cada uno por su parte, habían planeado varias veces su último día. Se habían cuidado de no contarlo a nadie más, porque no le veían pues la utilidad de hacerlo. Todo mundo empezaría a llorar antes de tiempo. Arturo tuvo durante un tiempo el dinero en efectivo para comprar un boleto de avión a Guatemala, pero después pensó que la mayoría de su gente estaba en Los Ángeles y le pidió a Cristóbal que estuviera atento para viajar con su madre cuando llegara el día. A Cristóbal a veces se le veían ideas divertidas al respecto de su último día. Pensaba que podía emborracharse a lo grande, irse de fiesta y así ni sentiría la muerte. O que escribiría una larga carta de despedida a sus amigos y amores. O que al final de ese día iría de nuevo a la iglesia, como su madre rogaba tantas veces que lo hiciera. Un día, Cristóbal vio en internet un video de un tipo muy respetado en el campo de la informática. Él decía ante un grupo de estudiantes graduados que había que vivir todos los días como si fuera el último,
y lo aplaudían. La gente por lo general aplaude con todo lo que a primera vista le parece lindo. Pero Cristóbal pensaba que ese tipo seguía trabajando y nadie en su sano juicio, sabiendo que iba a morir, va a la oficina a trabajar. Para él era una estupidez, porque lo que te hace ir a trabajar es que habrá un mañana, o un conjunto de mañanas que te motiva a ir a ganarte la vida día a día tras día, año tras año, esperando mejorar el futuro para ti y para tus seres queridos, ¿verdad? Cristóbal decidió que su último día lo utilizaría para dar las gracias a todas las personas importantes en su vida. Sin discursos largos, sin apelar a compasiones de compromiso. Sin embargo, lo empezó a hacer cuando murió Arturo. A su madre le había dicho: mamá, eres una gran mujer y me siento contento de haber tenido como madre. Su mamá no pudo reaccionar mucho debido a su borrachera. Solo le dijo un inaudible gracias y se tomó un sorbo de su whisky. A su mujer días después le dijo que ella había sido lo mejor que le había sucedido y que ella no lo podría olvidar nunca. Ella le dijo: sí, claro, pero acuérdate de traer el papel higiénico y el jabón a la casa. La llamada de Arturo llegó. En una madrugada fría de enero, madre e hijo partieron hacia Los Ángeles. Al llegar al hospital, Arturo los recibió con una gran sonrisa. Lloraron los tres en un sólido abrazo y la inminencia de la muerte. Arturo padecía de un cáncer terminal y justo abandonaba el hospital en medio de agudos dolores para ir a su casa y morir. Cristóbal sabía que ahora él era el último. Su madre murió un par de años después que Arturo, sin aviso previo, sin mucho escándalo. Murió dignamente. Por fin, después de tanto tiempo, de tanta antelación, la visión le llegó a Cristóbal finalmente cuando tenía casi 64 años. Se levantó de inmediato. Preparó el desayuno para su mujer y para él. Cortó una rosa del jardín y se la colocó en el florero de la sala. Su mujer no estaba de buenas y no se explicaba la sonrisa idiota de Cristóbal. Cuando le dijo que estaba linda: vamos a ver a la nena hoy, le sugirió. Anda, vamos. Ve tú, le contestó su esposa. Le dijo que estaba cansada. Viajar 100 kilómetros cuando ella de todos modos vendría el fin de semana, pues como que no le parecía. Cristóbal salió solo entonces, tomó su carro y fue a estrellarse en una curva a solo 3 kilómetros de la casa de su hija. No sobrevivió. Finalmente, la profecía de las visiones que se dieron de generación en generación pasaron a través del abuelo, el padre y los hijos, todos cumpliéndose al pie de la letra. Es probable que alguno de ustedes tengan visiones de algunas cosas que van a suceder, y es posible que alguno de ustedes también tenga este don. Así que cuidado, mi gente, por si ustedes tienen una visión de su muerte, puede que sea la última. Así que disfruten a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, ¿verdad? Para que el día que llegue el abrazo de la muerte, estén bien y estén en paz. Pues este fue el relato de esta noche, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Si es así, pues ya saben qué hacer, todas esas cosas que dicen los youtuberos, ¿no? Denle like, compartan con sus amigos si les gustó el relato. Denle clic aquí donde dice suscribirse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo relato. Si ustedes tienen un relato y lo quieren contar, quieren que su servidor Macario Carras lo lea para todos ustedes, pues es muy fácil.
Manden un correo a macario.carlas@gmail.com. Así es. Esto fue el horror oculto. Descansen en paz.